Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esta es la última clase, la última lección de la clase Teología Pastoral que estoy dando en septiembre de 2024. Y en este video vamos a hablar sobre el tema del discipulado. Y vamos a empezar hablando de la ruta de discipulado que se recomienda que tengas en tu iglesia. Como ustedes pueden ver, acá en Paraguay, lo que recomendamos es con un nuevo miembro que pasen por una clase de membresía. Un material muy bueno que pueden usar serían las verdades fundamentales. Luego, entonces, también es recomendable que los hermanos mismos se ponen a memorizar versículos de la Biblia y se puede aprovechar para dar este recurso a los hermanos con el fin de que simultáneamente discipulen a sus hijos en los caminos del Señor. Por ejemplo, en el plan de lectura bíblica, déjenme buscarlo por acá, te da una estrategia de memorizar 2 versículos por semana. Y este documento he repartido en varias ocasiones. Ustedes pueden pedir que yo se los envíe. Es recomendable que lo pueda plastificar para que no se les pierda a los hermanos. Pero aquí es un resumen del plan sistemático de memorización de versículos bíblicos que fue preparado por los navegantes, publicado por Casa Bautista, que ahora es Mundo Hispano. Y pueden conseguir hasta un libro que viene con tarjetitas, con fichas, con los versículos escritos. Pero si no tienen eso, pueden cortar sus tarjetas y pueden escribir sus propias fichas de versículo bíblico para que tenga una tarjetita más o menos aquí, en el cual se empieza con la referencia bíblica, el versículo, y se vuelve a decir el versículo bíblico. Y verá que aquí este instrumento se puede prestar para un montón de cosas. Lo pueden usar como una secuencia de estudios en un grupo de vida o en un grupo pequeño en tu iglesia. Lo puedes usar como un discipulado personal. Lo pueden usar en casa. ¿A qué ritmo? 2 versículos por semana. Entonces, por ejemplo, en una familia, los padres y madres enseñan 2 de Corintios 5:17, trabajan en eso 3 noches corridas, después Gálatas 2:20 y, por ejemplo, otros 3 días de la semana, pero siempre repitiendo este. Y luego la próxima semana se repasan estos 2, pero se pasa a la próxima línea, que es Romanos 12:1 y luego Juan 14:21. Y asimismo se va acumulando la cantidad de versículos de memoria. Y con este recurso plastificado, usted puede volver a repasar estos versículos con los chicos en cualquier momento mientras siguen esta secuencia. Memorizar versículos bíblicos es trabajoso, es tedioso para la mayoría de nosotros, pero es una forma de esconder la palabra de Dios en sus vidas, así para uno discipularse y también para que los padres discipulen a sus hijos en casa. Y como les digo, imagínense el grupo de hermanos, pues un conjunto de hombres que se encuentran para trabajar en eso, se encuentran una vez a la semana, hablan sobre los versículos, memorizan en casa, pero conversan sobre los versículos en una reunión y luego se oran los unos por los otros en esa reunión. Y yo considero que eso sería algo espectacular para sus iglesias, que cada familia sea movilizada, si es madre soltera, que ella lo haga con sus hijos,
si es una pareja con sus hijos o si es una pareja sin hijos, de que pueden correr por eso y usarlo como formato para su tiempo devocional en casa. Porque realmente el contexto en el cual Dios quiere que hagamos discípulos de los hijos es en casa y esta herramienta es un recurso que pueden utilizar. Y como les digo, me pueden pedir una copia, se lo envío por WhatsApp. Otro recurso que existe en la alianza realmente sería una capacitación y son dos. Uno es Escuela de Vida, un material elaborado por la Iglesia de Lambaré. Otro recurso es FLET. Mientras tanto, mientras van participando, vea que usted verá que fácilmente se toma 6 meses o más con los nuevos miembros para que estén trabajando en eso. Y con FLER, olvídese, eso puede ser hasta 2 años. Después de eso, o sea, estarían listos los que desean capacitarse más con el Ministerio de IMAP. Y entonces ya irían a IMAP ya con un conjunto de versículos bíblicos memorizados, irían a IMAP después de haber terminado la clase de membresía y o escuela de vida o FLET. Así que estarían yendo a estudiar, pero con una mayor base. Así que esto es fenomenal. Ahora, obviamente, en el proceso, después de 6 meses o un año, pueden estar participando en distintos ministerios, pero esa ruta de discipulado sería algo espectacular. Y siempre que tengan la costumbre de ellos tener su propio tiempo devocional, siguiendo un plan de lectura bíblica, enseñándoles a estudiar la Biblia con el instrumento PEMEP que hemos mencionado en la clase. Bien, entonces, como que a los padres le compete discipular a sus hijos con el altar familiar, sugiero que cada familia utilice estos recursos, cada miembro con un plan de lectura bíblica, los padres memorizando y enseñando los versículos de memoria a los chicos con el plan sistemático. Hay otras herramientas. Uno podría ser el Catecismo Menor Bautista. Son 111 lecciones. Corrección, yo creo que son 176 lecciones, pero como sea, ahí tienes un montón de material que puedes buscar en el Internet, en PDF gratis, el Catecismo Menor Bautista, y le puede ayudar un montón. Así que en estos días conviene que los padres monitorean hasta las caricaturas y programas televisivos e Internet para niños, velando que no entre la ideología del mundo y que los padres a propósito canalicen el uso de los medios hacia recursos cristianos para la niñez y proteger a los niños de los peligros de Internet, de la televisión, de películas y limitar su acceso también. Muy importante. Con todo, si tenemos familias íntegras o familias en las cuales hay un padre soltero o madre soltero que están trabajando en estas disciplinas espirituales para la formación de discípulos en casa, matas 2 pájaros con un tiro, en el cual el miembro se autodiscipula mientras discipula a sus propios hijos. Así que la ruta de discipulado pues empieza con la clase de membresía y alentándoles a que sigan el plan de memorización, el cual se puede aplicar en varios contextos, individual, en familia, en grupos pequeños. Imagínense, podría ser algo lindo. Imagínense el Ministerio de Mujeres que trabaja con todo esto versículos de memoria y que lo estén también memorizando. O de los hombres, ¿verdad? Impresionante. Hay varias cualidades que estamos buscando en el discipulado
Y es con el fin de que puedan ser personas que puedan servir con integridad y con madurez en la iglesia local. Así que en el desarrollo de la vida del discipulado en los miembros de tu iglesia, querido hermano y querida hermana, se quiere estar mirando hacia el carácter de la persona, si se puede confiar a esa persona. Número 2, la competencia. ¿Qué es lo que puede hacer la persona? ¿Está cableado para alguna tarea en particular? ¿Hay cosas que le gustan más que otras cosas? También hay que tomar en cuenta la capacidad de la persona. Hay gente que tiene tanta fuerza y pueden hacer un montón de cosas. Hay otras personas que no se le puede exigir la misma cantidad de responsabilidades. Y pues me consta, hay gente que tiene mucha más energía que yo, por ejemplo. De repente yo más que otros, pero no todos somos iguales. Hay personas que duermen 3 horas y ya está. Otros necesitamos 7 horas, o 6, o 8. Entonces, la capacidad. Entonces, carácter, competencia, o sea, es competente. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuáles son sus talentos? La química. Y esto a lo que se refiere es que si es una persona que se lleva bien con otras personas. Aquí estamos hablando de madurez emocional, que si es una persona conflictiva o si es una persona que sabe tratar a la gente. Y esto es importante, ¿no? La química, o sea, la forma de relacionarse con otras personas también es un punto bien importante, ¿verdad? En la formación de discípulos. Y el otro es llamado. En el proceso podrás ayudar a la persona a identificar sus dones y su llamado en el contexto de la iglesia local. Estos son algunos breves pensamientos sobre el discipulado. Y ahora vamos a pensar un poco en el tema de movilizar a los hermanos. Y para movilizar a los hermanos, primero es reclutar bien. Hay que reclutar bien y reclutar con un propósito. El concepto de movilizar se ilustra haciendo contraste entre la tripulación de un acorazado versus los pasajeros de un crucero. Wayne Cordeiro, en su libro La Iglesia como Equipo, utiliza esa metáfora. Y tiene mucho sentido porque en un acorazado, cada miembro de la tripulación tiene sus tareas y sus responsabilidades. Todo el mundo está ocupado, todo el mundo está enfocado en la misión de que la operación del buque, la misión que pueda tener el acorazado, y por eso cada quien tiene su, su, su trabajo, su oficio dentro del acorazado. No les importa mucho comodidades, no necesita entretenimiento. ¿Por qué? Porque están en el buque de guerra con el fin de desempeñar un papel de tripulación. En cambio, en un barco crucero, la mayoría de la gente son pasajeros que van precisamente para recibir, para descansar, para estar cómodo. Entonces la tripulación son pocos y se matan asegurando que todos los pasajeros están cómodos y contentos. Imagínense. Entonces, ¿qué diferencia? Lamentablemente, yo creo que frecuentemente una iglesia es más como un crucero en el cual unos pocos, normalmente el 20% de los hermanos hacen el 80% del trabajo en una iglesia local. ¿Qué te parece?
Pero el proceso de movilizar a los miembros es reclutar de los pasajeros a que llegan a ser miembros de la tripulación. Entonces, convertirlos de pasajero a tripulante. Entonces, en los miembros de su iglesia, ¿cuántos son tripulantes y cuántos son pasajeros? Un tripulante necesita entrenamiento, necesita definición de tareas, pero un pasajero no, porque va a recibir nada más. Entonces, en el culto de oración, los miembros son pasajeros pasivos o tripulantes activos. Participan en el culto de oración. ¿Y qué es lo que hacen? En el evangelismo y en la visitación son dos áreas muy importantes en la iglesia. Los miembros, ¿qué son? ¿Tripulantes o pasajeros? ¿Quieren que otro evangelice, que otro visite, o ellos mismos están dispuestos a evangelizar y visitar? Entonces, ver la manera de convertirlos en tripulantes. Y un vehículo que muchas iglesias usan con mucho éxito es el sistema de grupos pequeños. Así que cada tripulante precisa de una tarea y un entrenamiento para la misma. Así que parte de la movilización es facilitar a que los miembros puedan atinar una participación en el servicio al Señor. Entonces, con esa palabra atinar, aquí hay un pequeño acróstico que es un poco redundante, pero con la repetición se puede asimilar los asuntos. En primer lugar, hay que buscar las aptitudes natas de la persona. De repente alguien tiene capacidad que coinciden con sus intereses naturales, ¿verdad? Hay gente que son muy dotados en la estética. Tú quieres esa gente encargada de decorar el lugar de la congregación. No quieres alguien que no tiene gusto visual, que no entiende la estética. Igual los músicos. Querido, si no sabe llevar la melodía, no lo pongas a cantar con micrófono, ¿verdad? Con los números hay algunas personas que manejan bien el dinero, otros no. Entonces debería buscar una persona que es responsable con sus recursos, que sabe cuidar el dinero para los fondos de la iglesia. Así que las aptitudes hay que tomar en cuenta. También una cosita que muchas veces se nos olvida es tomar en cuenta el trasfondo familiar, su trasfondo educacional, laboral, profesional. Cada persona es como una mina de oro. Tú nunca sabes qué puede aportar a la iglesia hasta que pueda conocer a la persona, ¿verdad? Algunos tienen preparación formal, otros tienen mucha experiencia laboral que puede ayudar en la iglesia. Y algunas personas por su trasfondo familiar hayan atravesado quizás desafíos o quizás han gozado de una familia estable o han experimentado una transformación. Entonces se toma en cuenta el trasfondo y por eso no hay que imponer las manos ligeramente, sino conocer bien la persona, ¿verdad? Y es intimidad con Dios, bien importante que su vida refleje los requisitos de un obispo, tal como aparece en 1 de Timoteo 3, y que exhiben el fruto del Espíritu, tal como aparece en Gálatas 5, 22 y 23. La N sería norte, que si entiende claramente la visión y misión de la iglesia. La visión y misión de la iglesia es hacer discípulos. Entonces, que tenga claro cuáles son las prioridades que Dios tiene para su iglesia. A sería adiestramiento, en el cual proveemos entrenamiento, descripción de tareas y cuáles son las expectativas que tenemos para un puesto. Y R, regalos espirituales, pues que el ministerio coincide con sus dones espirituales. Un poquito ahora sobre el reclutamiento en particular. Sabiendo que Judas denuncia
a los que entraron encubiertamente a la iglesia, y me refiero al hermano de Jesús, no Judas Iscariote, sabiendo que Judas, el hermano de Jesús, denuncia a los que entraron encubiertamente a la iglesia, porque resultaron malos obreros. Entonces podemos repetir su denuncia de los falsos maestros para resaltar las cualidades de alguien que podría ser un obrero fiel. Entonces, hay muchos criterios que hay que tomar en cuenta, y de repente vas a hacer esto sino con un formulario formal, pero podrías tener un gráfico así más o menos con los criterios y nombres de la persona por ver quiénes en dónde están bien, ¿verdad? Entonces calificar personas que estás considerando, y en el contexto de una iglesia formal que trabaja con un comité de ponencias o una comité de nominaciones, el comité de nominaciones podría trabajar con este gráfico para que seleccionen sabiamente personas para ciertos puestos. Entonces, esto es algo que podría servirles. En primer lugar, que si el hermano o hermana tiene buen testimonio, si se congrega todas las semanas, diezma y ofrenda, ¿es una persona respetuosa de autoridad o es alguien que automáticamente desafía la autoridad? ¿Es reverente en la casa de Dios? ¿Es íntegro en finanzas y en el trabajo? ¿Participa y colabora sin un puesto? ¿Está dispuesto a barrer, sacar la basura, traer pan a la iglesia para las reuniones o cualquier otra manera de servir? ¿Está dispuesto a poner y guardar sillas? Esta cosita. ¿Es reverente en la casa de Dios, íntegro en las finanzas, participa y colabora? Y sobre todo, modela el discipulado en su vida. ¿Tiene su vida ordenada que honra a Dios? ¿Y qué tal sus conversaciones? ¿Habla bien de otras personas o les echa a tierra? ¿Sabe trabajar con otras personas? ¿Es sincero con otras personas? ¿Contribuye a la unidad en su actitud y en sus palabras? ¿Tiene dominio propio de sus emociones y pureza de corazón? A veces es bueno en un contexto de confianza y oración. Qué lindo sería que haya compañeros de oración por si alguien esté luchando con un pecado o con un problema con el internet, que puede conseguir el apoyo que necesitan para superar esa situación. Así que estos son criterios claves. Otro es producir resultados. Por ejemplo, si alguien está en un ministerio y no le sale bien, es porque no está cableado para ese ministerio. Hay personas que son campeones para algún ministerio y otros que es un martirio y es una lucha y no son felices. Así que estas cositas corresponden con este ministerio, estos dones. Entonces tú le das una cotización de 5 siendo muy bueno, 4 bueno, 3 aceptable, 2 pobre, 1 este no es su fortaleza. Entonces lo que puedes hacer es ir apuntando en estas cajas. Aquí tiene el nombre de alguien. Vamos a ponerle la hermana Petunia, está aquí. Entonces tú calificas Petunia. Buen testimonio, 5. Se congrega todas las semanas, 5. Diezma, 2. Casi no. Respeta la autoridad, 3. Reverente en la casa de Dios, 4. Íntegro en finanzas y en el trabajo, participa y colabora. Entonces le vas indicando 1 siendo muy pobre, 5 siendo excelente como miembro referente en esas cosas. Y entonces de ahí tú sumas
y puedes ver de manera objetiva el puntaje de los candidatos para ministerios. Y lo que te puede salvar sería acusaciones de, que tú eres muy político. No, 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 estamos trabajando con criterios claros y objetivos con un sistema de puntaje, ¿sí? Entonces ya esto te salva de que la persona te dé dolor de cabeza por la persona que seleccionas para cualquier ministerio y sobre todo un puesto formal en el consejo local o junta local. Luego entonces identificas, por supuesto, los ministerios en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué predicación, qué oración, qué tipo de ministerio de oración habrá? ¿Qué tipo de discipulado, escuela dominical, grupos pequeños? ¿Qué? Administración, música, evangelismo, diáconos. Los diáconos deben responder a las necesidades de las personas y las diaconisas tienen sus tareas particulares. En fin, puede haber un montón de ministerios, niños, jóvenes, hombres, mujeres, póngale los ministerios que puede tener. Y bien, entonces hay que también tomar tiempo para elaborar lo que algunos llaman esto, un cuadrado de cultura para cada ministerio. Entonces, por ejemplo, acá puedes tener un papelito en el cual tú identificas el ministerio. Ponte ministerio de alabanza. Entonces, definir la visión de este ministerio. O sea, la visión es, sabiendo que es, por decirle, ministerio de música, ¿de acuerdo? A eso le toca tocar y dirigir canciones, ¿verdad? Pero el cómo, según los criterios bíblicos, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces ya definir cómo será ese ministerio para dar una imagen del futuro que da pasión hoy. Por ejemplo, en la adoración se puede definir exactamente qué estamos hablando. Por ejemplo, darles la visión de música, de que la visión del Ministerio de Música es que los músicos dirigen la congregación en el canto de himnos y coros cristocéntricos con excelencia y sencillez para la gloria de Dios. Entonces, eso lo que quiere decir es que ahí es donde queremos ir. No tanto concierto, no tanto discoteca, no tanto concierto rock, sino queremos que el énfasis sea en la congregación adorando a Dios. Entonces, luego, identificar los valores o principios que Dios quiere en los músicos. Por ejemplo, músicos con buen testimonio, que sean discípulos, que tengan disciplinas espirituales, que tengan madurez teológica, una teología que corresponde con el pastor. Talento musical, prioridad en facilitar a que la congregación adore, sin manipular emociones, sin hacerle conciertos, sin tanta cosa, sino el énfasis no está en el cantante, el énfasis está en que sea un espacio para la congregación adorar a Dios como hemos conversado. Y bien, entonces, luego vehículos o medios para ese ministerio. En cuanto al ministerio de alabanza, pues quieres músicos maduros, en primer lugar. Un buen repertorio. Muy recomendable los coros nuevos de la IBI, también los himnos clásicos y otros coros con buena letra. Y hay que discriminar entre la buena letra y la pobre letra que hemos hablado ya. Índice temático de coros e himnos puede ayudar, porque a saber qué vamos a hablar. Entonces ya si tienes un índice temático de coros e himnos, pues eso facilita la selección de coros. Buenos instrumentos y equipos, lo mejor que pueda conseguir. Un orden bíblico y un estilo bíblico, que no haya desorden, ni arrebato de emociones, ni éxtasis fabricado y manipulado. Y tener también una variedad. Hay himnos y coros de regocija y alabanza, y también hay himnos y coros que están más enfocados en amor a Dios y meditación en la obra de Cristo en la cruz. Y coros, himnos de entrega también. Otro recurso sería buenos técnicos de sonido y PowerPoint.
La evaluación es decir, la medición, cómo vamos a medir. Y, por ejemplo, la mezcla de sonido debe ser 60% voces, 40% instrumentos. Debe haber un ensayo de músicos. Los músicos deben ser puntuales. Si el repaso es a las 8:30 de la mañana, pues a las 8:30 de la mañana los domingos llegan. Y luego tener también un léxico para ese ministerio, un vocabulario. Por ejemplo, el concepto de canto congregacional, el concepto de letra teocéntrica, centrado en Dios, no en uno. Una letra cristocéntrica. Excelencia y sencillez. Se puede ejecutar con excelencia y con sencillez. ¿A qué voy? Aunque el músico no sea muy avanzado, si es básico, pero si toca bien, eso es sencillez con excelencia. Y mientras va mejorando su capacidad, pues entonces tendrá más habilidad musical, pero empezando básico y bueno, básico es importante. Y buen testimonio es clave, teología es clave, talento. Entonces, los 3 T, testimonio, teología, talento. Sería parte del léxico de este ministerio de alabanza. Y bien, entonces, para cualquier ministerio, sea un puesto elegido o no, en nuestras iglesias, queridos, debemos explicar la función y la autoridad del comité de nominaciones si es que hay elecciones formales. Hay que pedir que dé su testimonio y tomar en cuenta su experiencia. Hay que preguntarle si quiere estar en este ministerio. Si es un ministerio de mucho compromiso, hay que preguntarle a su cónyuge si está de acuerdo y saber cuáles son las áreas fuertes y áreas débiles. Y preguntarle si tienen alguna duda de la doctrina, visión y estilo de la iglesia. Si no está de acuerdo con la visión y estilo de tu iglesia, entonces mejor que no le encomiendes una responsabilidad. Así que termino con 2 preguntas. ¿Cuál es más fácil? ¿Reclutar bien o despedir a alguien que sale mal? ¿Cuál de los dos es más fácil? Y bien, ¿qué pertinencia tiene el reclutamiento de obreros con el proceso de aceptar miembros? Debería ir mano en mano. Para pensar, ¿cuáles son los puestos y ministerios que precisan de personas aptas en una área particular? ¿Le gusta leer en público? ¿Le da mucha pena estar al frente? Entonces no lo pongas al frente. ¿Qué haces o puedes hacer para identificar y reclutar personas aptas para dichos ministerios? ¿Has redactado una descripción de tareas y objetivas para los diferentes ministerios en tu iglesia? Hay que especificar las expectativas. Y hay lugar para alguien que tiene más habilidad que tú, que puedas encargar en estas áreas. Por ejemplo, si no eres bueno con los números, entonces mejor que otro maneje las finanzas. O si alguien es mejor músico, si tú no cantas, entonces mejor encomendar a otra persona. Y bien, ¿y cuál es tu entendimiento y manejo de la autoridad? ¿Cuál es tu concepto con la autoridad? ¿Sabe que la Biblia dice que hay que someternos a los pastores? Hebreos 13 lo dice 2 veces. ¿Por qué? Porque debe haber orden. Y si tú tienes autoridad, ¿cómo modelas, cómo ejerzas esa autoridad? Pues, amados hermanos, esta es parte de la última clase. Ha sido un placer tenerlos en esta clase conmigo. Así que espero que hayan podido tomar apuntes
y pronto les envío el examen final. Que Dios le bendiga, mis hermanos.